Bueno, muy bien. Hoy entonces vemos la segunda parte del tema, del anteúltimo tema de la cuestión de profetas, la clase número 9, y el tema es muy importante, como lo hemos visto la vez pasada, lo llamaba controversia profética, es decir, la pregunta sobre la verdadera y la falsa profecía, pero que asume la forma de una controversia entre un profeta y otro, entre un profeta y Dios, o entre un profeta y el pueblo. Y que el fondo es eso, es decir, con qué criterio yo puedo hablar de verdadera o de falsa profecía. Y habíamos dejado en los umbrales de una historia que les decía que es, prácticamente es una historia que trata de trazar la línea fundamental de la controversia profética. Es una escena entre dos profetas. Es muy linda, en realidad es una leyenda profética, ¿no? Es lo que se llama una leyenda profética, es decir, una historia muy antigua, sobre un profeta muy antiguo, y entonces, visto así, en la perspectiva de la historia, el narrador puede desplegar algunas cuestiones que ayudan a comprender esta cuestión de la controversia profética. La historia está en 1 Reyes 13, tiene por supuesto algunos elementos difíciles para nosotros en nuestra época, la comprensión de esta historia, sobre todo esa imagen de Yahvé siempre muy fuertecito en estas historias, es decir, los castigos de Yahvé no son una palmada en la mejilla, ¿no? Pero bueno, quitemos eso que también tiene que ver con un estilo narrativo y con una época y todo esto. Realmente los rasgos esenciales de la escena son muy pertinentes para este tema. Esta historia les pongo aquí mismo en la diapositiva 1. Perdón, ¿yo les mandé las diapositivas? Sí, les mandé. Sí. Esta historia, les pongo ahí en la diapositiva 1, va a servir para resolver una cuestión de 2 Reyes 23, de la época de la reforma de Josías. O sea, como ven, al final del libro siguiente, en donde han pasado históricamente 2 siglos. O sea que realmente la historia se ubica en un, como nuestros cuentos, en un había una vez. Se ubica en un pasado histórico, pero remoto. Aunque esta historia tiene un uso concreto, histórico, para resolver, como les digo, 2 Reyes 23, se puede leer por sí misma, ¿no? La situación, el entorno de lo que ocurre, tiene que ver con la época de Jeroboam, más o menos el 850, cuando Jeroboam va a consagrar el altar de Betel, y con esto Betel es uno de los antiguos grandes santuarios tribales, de cuando Israel entró en Canaán, ¿no? Entonces, Jeroboam se arroga, Jeroboam es rey, pero se arroga, es un rey disidente, y se arroga la representación sacerdotal, va a celebrar el culto, y eso para la Biblia es un horror. Entonces, comienza así, ¿no? 13:1. Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, bajo orden de Yahvé, en el momento en que Jeroboam estaba en pie sobre el altar dispuesto a quemar incienso. Por orden de Yahvé, gritó al altar diciendo: altar, altar, así dice Yahvé, un hijo nacerá a la casa de David de nombre Josías. Como ven, esta profecía está un poco escrita mucho después, ¿no? Obviamente las profecías jamás son tan determinadas de que van a ser tal con tal nombre. Esto está escrito en la época, esto está, no escrito, pero está recogido y retocado en época de Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso sobre ti. Se quemarán huesos humanos sobre ti. Quemar huesos humanos en un altar para la Biblia equivale a profanarlo, a convertirlo en inservible para Dios. Dios rechaza los sacrificios humanos. Aquel día realizó un signo portentoso, diciendo: este es el signo y el portento que Yahvé ha decretado. El altar se hará pedazos y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió Jeroboam su mano desde lo alto del altar diciendo: prendedlo.
pero la mano extendida quedó seca y no podía volver hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas, conforme al signo portentoso que había realizado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios: aplaca por favor el rostro de Yahvé tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. El hombre de Dios aplacó el rostro de Yahvé, y la mano del rey volvió hacia él y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios: entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo. El hombre de Dios replicó al rey: aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo, no comeré pan ni beberé agua en este lugar. Porque así me ha sido ordenado a través de la palabra de Yahvé: no comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Un anciano profeta vivía en Betel. Sus hijos vinieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y las palabras que había dicho al rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó por qué camino se ha ido. Sus hijos le mostraron el camino por el que había ido el hombre de Dios, venido de Judá. Dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Aparejaron el asno y se montó en él. Fue en pos del hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: yo soy. Le dijo: ven conmigo a casa y toma algo de comer. Respondió: no puedo volver contigo ni entrar en tu casa, no puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque he recibido orden por la palabra de Dios: no comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que viniste. Pero él le dijo: también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo: hazle volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Pero él estaba mintiendo. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Este gritó al hombre de Dios venido de Judá: así dice Yahvé, has desobedecido la voz de Yahvé, y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar en el que él dijo: no comerás pan y no beberás agua. Por ello tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados. Después que hubo comido y bebido, le aparejó su asno al profeta que había hecho volver. Y este partió, y un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver yacía en el camino, el asno de pie junto a él y el león erguido también junto al cadáver. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver. Fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que había hecho volver del camino y dijo: es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado según la palabra que Yahvé le dijo. Habló a sus hijos diciendo: aparejadme el asno. Se lo aparejaron. Marchó y encontró el cadáver tendido en el camino, y el asno y el león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había descuartizado al asno. El profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el asno y lo volvió a llevar a la ciudad para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entonaron lamentaciones por él. ¡Ay, hermano mío! Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que el hombre de Dios está enterrado, donde están sus huesos, poned los míos. Porque se ha de cumplir la palabra que por orden de Yahvé gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Bueno, muy bien. Ahí termina la historia. Después esto continúa, como les digo, en 2 Reyes 23, en donde efectivamente el rey Josías quema, profana el altar de Betel para declararlo inválido para Yahvé, y quema todos los huesos de los que están alrededor, menos los huesos de la tumba del rey de la tumba del hombre de Dios que había venido de Judá, y por lo tanto tampoco los huesos del profeta que se hizo enterrar al lado precisamente para proteger su memoria, ¿no? Bueno, esa es la historia. Como ven, aquí hay muchos elementos que son interesantes para el tema de la controversia profética. En el libro del Deuteronomio se da un criterio para determinar cuándo un profeta es verdadero y cuándo es falso,
pero un criterio que no es del todo. Ahora vamos a hablar un poco más in extenso de ese criterio, que es el único que la Biblia da así claramente. Que es el criterio de cumplimiento. Si el profeta dice una profecía y esa profecía se cumple, entonces ese profeta es un verdadero profeta. Aquí tenemos eso, porque esta historia está recogida por los mismos que escribieron el Deuteronomio, está recogida en época del deuteronomismo. Así que la idea de base está ahí. Él profetiza que el altar de Betel se va a partir en dos y se van a derramar las cenizas, y a los 2 minutos el altar de Betel se parte en dos. Bueno, ya lo tenemos acreditado como verdadero profeta al inicio de la narración. Pero lo más lindo y lo más sutil ocurre en realidad después. Fíjense primero el detalle, ¿no? Que el profeta ese no es llamado profeta, es llamado hombre de Dios. Hay en la época del Deuteronomio, que fue cuando se escribió esto, cuando se puso por escrito, hay un cierto pudor a usar la palabra profeta. Por 2 motivos. Primero, porque el Deuteronomio promete un profeta verdadero para el final de los tiempos, no para el final cronológico, sino para cuando Yahvé efectivamente venga a habitar con su pueblo. Eso lo leeremos dentro de un ratito, así que no lo exploro ahora más. Entonces, por un lado, la palabra profeta de por sí evoca una realidad demasiado trascendente. Por el otro, ya para esta época, Israel tiene experiencia de verdaderos profetas y falsos profetas. Entonces, la palabra misma, profeta, es una palabra que esconde cierta ambigüedad. Como les expliqué muy al principio de estas clases, no existe en hebreo una expresión falso profeta. La expresión falso profeta, que 10 veces la leemos en la Biblia, en realidad proviene del idioma griego, proviene de la traducción griega. En el texto hebreo no hay ningún calificativo, no existe una expresión para decir falso profeta. Entonces, de alguna manera, esta narración quiere mostrar de antemano que está fuera de toda duda. No solo se cumple el vaticinio inmediatamente, sino que verdaderamente es un hombre de Dios. Por eso ya de antemano ni siquiera le pone el carácter de profeta, para que quede claro que él es verdadero, él es un auténtico llamado por Dios. Bueno, pero ustedes vieron que lo más lindo de la historia no es la primera parte, sino precisamente la segunda. Tenemos allí un profeta de Betel, un profeta evidentemente ya retirado, él ni siquiera estaba en la escena del altar, se lo cuentan, dice ahí, sus hijos. La expresión hijos de los profetas ya nos apareció varias veces, son simplemente los seguidores de un profeta, que ejercen junto con él el carisma profético comunitario, ¿no? Entonces vienen sus hijos, le cuentan lo que ha pasado. Este hombre evidentemente debe ser muy mayor, retirado, y él mismo va a irse a aparejar su asno. La referencia del asno tiene que ver con la vieja historia de también una leyenda profética, la de la burra de Balaam. Bueno, entonces él hace aparejar su asno, va a la busca del profeta, lo trata de forzar a que vuelva. No sabemos en realidad con qué propósito, pero el propio texto aclara, eso no fue una nota mía, sino que fue del propio texto. El propio texto aclara que le estaba mintiendo. Ahí no se explicita el propósito, pero evidentemente la mentira esa que le dice el profeta, o sea, un ángel de Yahvé, un ángel de parte de Yahvé me dio orden de que te haga volver. La mentira esa es una prueba de parte de Yahvé, es decir, Yahvé está probando a su verdadero profeta en la obediencia. Bueno, el otro escucha ángel de Yahvé y en lugar de discernir religiosamente, vuelve. Es decir, en lugar de discernir y obedecer a Dios, que le había dado esa orden explícita, por el contrario se asusta, o podríamos decir que se atemoriza frente a la idea de que Yahvé haya podido cambiar de planes. Yahvé puede cambiar de planes,
Pero la redacción de esto es muy específica. Él podría haberse dado cuenta. Es un ángel el que le viene a decir de parte de Yahvé, no el propio Yahvé. Es decir, que él tendría que haber escuchado la voz de Yahvé, no haber dejado que otro le diga lo que Yahvé quiere a través de un ángel. Hay una expresión muy semejante, a ver, creo que no lo tengo marcado, pero bueno, es en Gálatas 1, aquí está, Gálatas 1:8. Aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Este es el criterio. Este es el criterio. Dios habla de una manera imperativa, no siempre, pero cuando habla de una manera imperativa, cuando inviste a este hombre de Dios como hombre de Dios, la tarea que tiene este profeta es obedecer, es escuchar esa voz y no distraerse con voces religiosas que parecen decirle otras cosas venidas de Dios. Ven lo que dice San Pablo, ¿no? Aunque un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, el evangelio de Pablo es el evangelio de la cruz. Y aunque viniera uno en nombre de Dios y mostrando signos y prodigios, el propio Jesús advierte que vendrán algunos en su nombre haciendo signos y prodigios, ¿no? Es decir, que los signos y los prodigios no son la marca de Dios. La marca de Dios está en la palabra de Dios, no en los signos y prodigios, ¿no? Entonces, bueno, este profeta, el hombre de Dios que vino de Judá, teniendo elementos, porque esto es lo que el relato deja en claro y que a lo mejor a nosotros se nos pasa un poquito, teniendo elementos, porque él podría haber juzgado que él recibió la palabra de Yahvé, mientras que el otro le está proponiendo la palabra de un ángel. O sea, algo de rango inferior. Teniendo elementos, desobedece. O sea que ven que la leyenda profética está mucho más centrada en esta segunda parte y por supuesto en la cuestión de la astucia del falso profeta, que resultó ser un verdadero profeta, puesto que luego viene la palabra de Yahvé realmente a él, no ya de mentira, realmente a él para denunciar el pecado del hombre de Dios. O sea que miren qué complejo, ¿eh? Es decir, tenemos un hombre de Dios con una palabra de Dios verdadera, ese hombre de Dios se confronta con un falso profeta que no trae una palabra de Dios, pero dice traerla, cede, se equivoca, falla en su obediencia a Dios, pero luego la palabra de Dios no le viene a él a decirle fallaste, viene al otro, al que era el falso profeta, o al que era el profeta retirado, y que por momentos actuó como falso profeta, trayendo de parte de Dios una palabra que no era de Dios. ¿Ven por qué les digo que esta historia es nuclear? Porque aquí nos aparece toda la complejidad del problema. No existe el verdadero profeta y el falso profeta por sí mismos. Es decir, tal personaje no es investido él como verdadero profeta. Es su palabra, en la medida en que se mantiene en obediencia a la palabra de Dios, la que es verdadera o la que es falsa. Este es un punto central, es su palabra en la medida en que se mantiene en obediencia hacia Dios, la que es verdadera o falsa, no él. No es la persona, y les digo, esto tengámoslo como criterio fundamental, sobre todo la semana que viene cuando hablemos del profetismo en el Nuevo Testamento, porque nosotros tendemos a personalizar. Es decir, a mí me gusta, no sé, Papa Francisco, y entonces lo que dice Papa Francisco va a misa. Un momento, hay que discernir, en cada, digamos, acto profético hay que discernir si esa palabra es o no es, si viene o no viene de Dios. Y para eso es que hay que encontrar los criterios de discernimiento. Esos son los criterios de discernimiento. Y claro, no son criterios sencillos. ¿Ven cómo empieza esta escena? Muy sencillamente, este hombre de Dios es verdaderamente hombre de Dios porque él dijo, las cenizas se van a esparcir y las cenizas se esparcieron.
Pero luego es mucho más complicado el asunto. Al principio parece fácil, pero luego es mucho más complicado. Él mismo pasa a ser falso profeta, del momento en que desobedece a Dios. Y el que era falso profeta pasa a ser verdadero profeta, del momento en que Dios lo inviste de un carisma para poder denunciar el pecado del otro. ¿Ven? Entonces no es tan fácil. Y no vale podríamos decir, la personalidad del profeta, vale el acto por el cual Dios lo inviste con esa acreditación. Precisamente la acreditación del profeta es una de las cosas que desvelaron, podríamos decir así, a los narradores de los grandes profetas históricos. En los grandes profetas, me refiero aquí a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, los profetas cuyos libros son más grandes, Miqueas, en general, aunque no está en todos, en general contienen un relato de vocación. El relato de vocación no es una cosa anecdótica, simplemente para mostrarnos un hecho portentoso, no, realmente es un modelo de acreditación profética. A través del relato, primero que se nos distingue entre la persona del profeta y su palabra, en algunos es muy claro, Yahvé toca la boca del profeta y le pone las palabras, se las da esas palabras. Y eso es lo que él tiene para decir, y eso es lo que es verdadero en él. Es muy claro eso, por ejemplo, en Jeremías, es un poco más simbólico en Isaías, que le quema la boca para poder hacerlo apto para su palabra, pero bueno, el símbolo sigue siendo el mismo. Ven, el relato de vocación por un lado nos cuenta que tal profeta es profeta verdadero, eso nosotros ya lo sabemos porque son profetas canónicos, entonces para nosotros no tenemos dudas sobre si ellos son profetas verdaderos o no, pero en la tradición heredada antes de que se constituyera el canon, el relato de vocación, adecuadamente discernido, nos muestra cómo emerge esa personalidad profética, como ese, que es, por ejemplo, un personaje débil, como Jeremías, o un personaje, como dice Isaías de sí mismo, ¿no? Soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros. O ese chiquillo que es Samuel, es preciosa la vocación de Samuel, la leímos el otro día, el domingo. Yo la tengo aquí puesta en la diapositiva, pero bueno, no la vamos a leer hoy porque ya se ha leído el domingo en misa, es la de Samuel que es chiquito y Dios lo llama, Samuel, y bueno, al final el sacerdote Elí le enseña a responderle a Yahvé, habla Señor que tu siervo escucha, ¿no? Bueno, es precioso ese relato, 1 Samuel 3, léanlo después. Vamos a leer un relatito de vocación, también tenemos en Ezequiel, vamos a leer un pequeño relatito de vocación. No leo el de Ezequiel, que es complejísimo y se lee poco, que es la escena esta del carro alado, con los seres vivientes que lo empujan y bueno, y las caras de los seres vivientes. Todo eso ha dado lugar a mucha imaginería apocalíptica. No lo vamos a leer, bueno, porque necesitaría un análisis por sí mismo ese relato, ¿no? Y lo que quiero nomás es que veamos cómo se constituye la figura del profeta en un pequeño relato de vocación. La de Isaías ya la hemos leído en el curso de Isaías, leanla de todos modos. La escena de Isaías es como la de Isaías 6, la vocación de Isaías es como el modelo de una narración de investidura profética, ¿no? Y si quieren una del Nuevo Testamento, desde luego cualquiera de las 3 escenas de conversión de San Pablo son una escena de investidura profética, ¿no? O sea, no son escenas no son propiamente relatos de conversión, son relatos de vocación profética, y además siguen las pautas del género, ¿no? Cuentan las cosas de esa manera. Así que bueno, la Biblia está llena en realidad de estos relatos de vocación, algunos ligados directamente a la figura de profetas, otros, como les cuento de la de San Pablo,
ligados a la figura, a una figura determinada que no se la llama profeta, pero en la práctica se la está invistiendo proféticamente. Y como ven, el propio San Pablo lo considera así. Lo acabamos de leer en Gálatas, como él, digamos, habla del mensaje que él transmite en términos de un mensaje profético. Bueno, vamos a leer la vocación de Jeremías, una de las dos escenas de vocación de Jeremías, la del capítulo 1. Dice: palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y después en tiempo de Joiaquim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: antes de haberte formado en el seno materno, te conocía. Esta frase la usa San Pablo para hablar de su propia conversión. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo te constituí profeta de las naciones. Yo dije: Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, soy un muchacho. Y me dijo Yahvé: no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que estoy contigo yo para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos que estás viendo, Jeremías. Bueno, y ahí continúa ya con el símbolo de la rama de almendro, ¿no? Porque Dios es como una rama de almendro que vela, es lo primero que vela para que se cumpla. Bueno, eso ya comienza en sí el libro, ¿no? Pero lo nuclear es esto, ¿no? Alargó Yahvé su mano, tocó mi boca, me dijo Yahvé: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre los reinos. Bueno, estos relatos de vocación ayudan a la acreditación profética. Y no por una mera cuestión literaria, es decir, que yo quiero decir que soy profeta y me invento un relato de vocación. No, todos estos relatos de vocación no los narra el mismo profeta. A partir de su experiencia como profeta, sus discípulos, al organizar el libro, vuelcan también la experiencia de conversión profética de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, y de alguna manera esos relatos de vocación contienen en núcleo, en germen, el sentido, la dirección que va a llevar esa proclamación profética. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, en el caso de Jeremías, yo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Esos movimientos son los que están en la palabra misma de Jeremías. Ven en Isaías 6. Ve y di al corazón de este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Esto lo va a usar Jesús cuando hablen de las parábolas. Engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos, pégale sus ojos. Esto ya lo hemos visto en su momento, ¿no? La paradoja profética de que cuanto más claro habla, menos lo escuchan, ¿no? Hasta que se vacíen las ciudades, queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campiña desolada. Y aún el 10º que quede, aún será devastado, hasta que quede como la encina o el roble, en cuya tala queda un tocón. Semilla santa será ese tocón. Es decir, la comprensión del pueblo de Dios como pueblo diezmado, pero preservado.
La comprensión del pueblo de Dios como resto santo, esto lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Tanto cuando hablamos de Isaías como cuando hablamos de San Pablo en la carta a los romanos, porque la concepción es esa, ¿eh? Pueblo de Dios como resto santo. ¿Ven? Esa impronta recorre todo el libro de Isaías, no es una cosa que dice ocasionalmente en Isaías 6, no es una figura poética de Isaías 6, sino que al narrar la vocación profética, de alguna manera, quienes han recogido ese mensaje de Isaías han encontrado allí las líneas fundamentales. La comprensión del pueblo de Dios como resto santo va a guiar todo el libro de Isaías. Incluso yo les diría todo el libro completo, o sea, no solo del primer Isaías, sino toda esa gran palabra profética a lo largo de siglos, que son los tres grandes partes del libro de Isaías, están guiados, si queremos llegar al fondo, están guiados por la comprensión del pueblo de Dios como resto santo. Bien, entonces ven el relato de vocación, hay que darle mucha atención. Ustedes traten de leer, por ejemplo, el relato de vocación de Ezequiel. Complejísimo, pero traten de verlo y van a ver cómo entre el capítulo 1 y el 2, porque abarca 2 capítulos. Van a ver, sobre todo en el capítulo 2, que es la parte ya en donde Yahvé, después de todo ese despliegue de fuerza que hace, en una especie de carro de fuego, ¿no? Después de todo ese despliegue de fuerza, Yahvé viajero, que se desplaza, a diferencia de la ideología religiosa de Israel, que era, tenemos a Yahvé atado aquí en el templo, lo tenemos maniatado en el altar, y no se va a mover. Y el libro de Ezequiel empieza con esa gran visión, esa epopeya de Yahvé viajando con su carro alado, ¿no? Custodiado por los seres celestiales. Bueno, y el segundo capítulo ya es la palabra que Yahvé le pone a la boca del profeta. Traten de leerlo y de ver cómo podemos imaginar el mensaje del profeta total de su libro a partir de lo que está allí, ¿no? Entonces, los relatos de vocación ayudan en mucho a situar al profeta verdadero, o a la verdadera palabra profética. Pero claro, como les digo allí mismo en la diapositiva, eso nosotros lo comprendemos con posterioridad porque sabemos que el profeta es verdadero. En realidad nosotros ya lo tenemos en el canon. El problema es encontrar criterios para discernir la veracidad del profeta cuando no lo tenemos en el canon, cuando no sabemos. ¿Cómo sé yo si la acción profética de Pablo VI o de Papa Francisco o de, no sé, estoy poniendo ejemplos cercanos a nosotros, ¿no? O de tal obispo, ahora, por ejemplo, están enfrentados, hay un confrontamiento profético entre el Papa Francisco y los cardenales de los Dubia. ¿Cómo puedo yo guiarme en eso? ¿Cómo puedo saber cuál es la verdad del profeta? Bueno, la Biblia plantea un criterio, el único criterio objetivo, pero la verdad que realmente muy limitado. Realmente muy limitado. A primera vista parece súper claro el criterio, ¿no? Deuteronomio 18, 20 al 22. Vamos a leerlo. Porque además, como este es el único criterio que plantea la Biblia, entonces siempre que se trata el tema de controversia profética, se repite lo que dice Deuteronomio, pero sin ponerlo en cuestión, es decir, sin ver que esto no abarca toda la problemática, no abarca ni el 10% de la problemática profética, ¿no? Dice, vamos a arrancar desde el 18, que es la gran promesa del profeta mesiánico, bajo la cual también Jesús era visto, ¿no? Dice, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. En ello es propio del profeta, ¿no? Si alguno no escucha mis palabras, la que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ellos. Pero si un profeta, y aquí viene el criterio, si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir,
y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Primer criterio. Esto un poco va de suyo, pero ojo, tenemos que estar atentos a eso. Parece que va de suyo. Si un profeta habla en nombre de otros dioses, ese profeta es falso profeta. Esto ustedes dirán, bueno, pero eso es una tontería de criterio. No, no es una tontería de criterio. Obviamente, nadie va a venir a hablar a los cristianos en nombre de Alá, pero sí podemos desviarnos del Dios de la cruz. Y eso es lo que San Pablo, por ejemplo, va a decir: si alguien predica otro evangelio distinto que el que yo predico, ese sea anatema. No es tan difícil hablar en nombre de otros dioses. Nosotros ya no nos guiamos tanto por el criterio nombre de Dios, o sea que nadie va a venir a predicarnos en nombre de Baal, pero sí pueden venir a predicarnos un Dios que no es el Dios que predicó Jesús. Por ejemplo, un Dios que no sea el Dios de la misericordia, un Dios que no sea el Dios de la cercanía, del compromiso con el débil, un Dios que no sea débil. Todo eso es hablar en nombre de otros dioses, aunque lo sigamos llamando Dios uno y trino. Pero eso es hablar en nombre de otros dioses. Primera parte del criterio, pero ahora viene la segunda. ¿Acaso vas a decir en tu corazón cómo sabremos que esta palabra no la ha dicho Yahvé? Si ese profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Bueno, como ven, es un criterio un poquito limitado. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque los profetas no hablan necesariamente del futuro. Lo de la ceniza, el altar que se rompe y la ceniza que se derrama, que es un vaticinio inmediato, ahora va a pasar esto, y pasa, es más bien parte de precisamente la leyenda profética. Pero no es algo que ocurra en la práctica, digamos, no es algo que ocurra frecuentemente. Los profetas, los que hablan proféticamente, no necesariamente anuncian cosas que vayan a pasar. La tarea del profeta no es principalmente anunciar cosas que van a pasar. La tarea del profeta es interpretar la ley de Dios, interpretar la voluntad de Dios, traernos la voluntad concreta de Dios, aquello que dice Dios desde siempre aplicado a la situación por la que estamos pasando hoy. Esa es la tarea principal del profeta. Entonces ahí no hay un futuro con el que confrontar. Va a pasar tal cosa, pasa, y entonces yo me doy cuenta que es un verdadero profeta. El criterio existe, está bien si, digamos, si alguien pretende hablar en nombre de Dios y dar un signo del cielo, y ese signo no se cumple, yo ya sé que eso no es un verdadero profeta. Bueno, pero eso es muy poquito, muy poquitas veces. Pocas veces el profeta trae de parte de Dios un signo del cielo. Los hay en la historia, pero es muy pocas las veces que Dios ofrece un signo concreto. Y entonces, claro, bueno, ahí aplicamos el criterio del Deuteronomio. Si el signo no se cumple, entonces el profeta no es de Dios. Y es muy lindo como termina, ¿no? No le tengáis miedo. ¿Por qué? Porque el profeta, de por sí, el hecho mismo de que el profeta trae la palabra de Dios a nosotros, implica que de alguna manera el profeta es el agente de un juicio. Por eso, ¿se acuerdan que el otro día lo hemos leído? Cómo Jeremías distingue entre los oráculos de juicio, que es casi les diría la tarea propia del profeta, y los oráculos de salvación que deben ser acreditados, porque la tarea propia del profeta no es llevar un oráculo de salvación, sino llevar un oráculo de juicio. ¿Por qué de juicio? Bueno, porque la presencia misma de Dios, su trascendencia total respecto de nosotros, cuando se hace presente es juicio. Discierne, como aparece en el prólogo de Juan, ¿no? Vino la luz. Y entonces viene la luz, ilumina, genera un cono de luz, y los que no son de la luz se retiran al costado y se van a la oscuridad porque no quieren ser iluminados, ¿no? Los hombres prefieren las tinieblas a la luz, va a decir, ¿no?
¿Se dan cuenta? Entonces la presencia de Dios es juicio. La palabra del profeta, cuando verdaderamente es de Dios, es juicio. Ahora los vamos a ver en los criterios que elaboremos enseguida. De hecho, si nosotros vamos, que el otro día lo hemos leído en Jeremías 28, ¿se acuerdan? La contraposición entre Jeremías y Hananías, el de los cuernos que se ponía y decía que Dios iba a usar su poder para arrollar a Babilonia dentro de 2 años, y venía Jeremías, se ponía el yugo, ¿no? y decía, bueno, así llevaréis el yugo de Babilonia, ¿no? Y ahí teníamos una confrontación. Alejandro González, que se los mencioné en la bibliografía el otro día, dice muy agudamente, ¿no? Dice, observa que en realidad Hananías está mucho más de acuerdo con la teología tradicional que Jeremías. Hananías está diciendo que si Dios prometió, no debe haber sido tan fácil para su público darse cuenta de que Hananías era el falso profeta y Jeremías el verdadero profeta. Hananías dice, si Dios prometió a David una descendencia allá en el pasado, una descendencia que llegara hasta nosotros y afirmada en el poder de Yahvé, entonces aunque a nosotros nos venga a exiliar Babilonia, Babilonia va a ser destruida, porque nosotros tenemos la promesa. Así que Hananías hace un razonamiento teológico correcto. El problema de Hananías es que no está investido por la palabra de Dios. Pero el que quiere discernir lo tiene difícil. Lo tiene verdaderamente difícil, porque él se basa en una teología que realmente está en la tradición bíblica. Esa teología, Dios eligió a su pueblo y por lo tanto no lo va a abandonar, está en la tradición bíblica en la más clara, como la tenemos nosotros, ¿no? Dios eligió a la iglesia y no la va a abandonar, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y el que se base en eso, se basa en algo que todos aceptamos de antemano. Es clarísimo. Bueno, es Jeremías el que da un oráculo que, por lo menos en apariencia, rompe con la tradición teológica. Porque lo que está diciendo es, Dios en este momento, no es que vino Babilonia por la puerta de atrás escondido y cuando Dios se avive los va a echar. Está diciendo, Dios es el que trajo a Babilonia a nosotros a conquistarnos, a destruir el templo, a llevársela a Juan, a llevarnos a nosotros al exilio. Es Dios el que lleva a Jerusalén al exilio. Al final, ¿quién tiene razón? Y a lo largo de la historia nos damos cuenta que el que tenía razón era Jeremías. Pero no habrá sido nada fácil para sus contemporáneos escuchar esto. No es fácil decir que Dios es el que lleva a Jerusalén al exilio. Cosa que luego hemos visto cómo lo retoma el segundo Isaías y va a decir, bueno, pueblo mío, ya te he dado suficiente castigo. Es decir, Dios asume la tesis de Jeremías, ¿no? Pero eso no está de manera inmediata en el acervo teológico de la Biblia. Más bien es lo otro lo que está en el acervo teológico de la Biblia. Entonces, cuidado. El criterio de conservación, cumplimiento, son criterios muy débiles, porque no siempre nos dan al verdadero profeta. Y ahora vamos a la última diapositiva, la más densa. Claro, acá me pone Alex, la constante piedra de escándalo. Claro, nosotros lo tenemos un poco mejor porque Jesús sistematizó esta contradicción profética al hablar del escándalo. Jesús, retomando la perspectiva del Salmo, la piedra que los arquitectos desecharon se ha convertido en piedra angular, retomando esa idea, ha puesto como criterio central de discernimiento para nosotros esta cuestión de la piedra de escándalo.
Es decir, aquel que es capaz de remover conciencias y de romper con los criterios aparentemente establecidos, sólidos y eternos, está más cerca de poderse discernir como profeta auténtico que aquel que simplemente se dedica a repetir como loro los principios que vienen desde el pasado, ¿no? Entonces, como Jesús estableció ese criterio, nosotros ahora tenemos algo un poquito más claro, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿eh? Sigue siendo el mismo porque también hay muchos agitadores que pretenden ser profetas y lo único que hacen es agitar en todo lo que ocurre, ¿no? Y decir que todo está mal, pero eso no es ser profeta, eso es una caricatura del profeta. Es verdad que el profeta fundamentalmente es su propia figura, es juicio, y su palabra es denuncia del pecado del pueblo de Dios, siempre. Pero también hay caricaturas de eso, es decir, gente que se cree que porque critica lo que ocurre ya se convirtió en profeta, y eso lo podemos ver perfectamente. Bueno, entonces vamos a la última diapositiva. Y les pongo aquí algo que tenemos que tenerlo clarísimamente en nuestra mente. No hay una fórmula que nos permita identificar la profecía verdadera de la falsa. Siempre que tengamos un criterio claro y distinto, como dice Descartes, ¿no? Cuando dice que hay que buscar el criterio claro y distinto en el conocimiento, cuando un criterio de discernimiento se plantea como claro y distinto, podemos poner las manos en el fuego que eso está fuera del criterio de la perspectiva bíblica. La Biblia jamás plantea, aunque en Deuteronomio 18 lo dice con claridad, pero luego, como vemos, ¿no? Porque la leyenda profética de 1 Reyes 13 es de la misma época que el criterio de Deuteronomio 18. Entonces, cuando nosotros vemos un criterio claro, luego vemos cómo la propia Biblia nos enseña que la aplicación de esos criterios no es nunca algo claro y distinto. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Frente a esto lo que podemos hacer es organizar una convergencia de criterios. Criterios que tienen que ver con el mensaje, con la figura misma del profeta, con la situación histórica. Y, claro, el discernimiento profético es siempre algo que no nos van a dar hecho. Con que a mí me digan, mira, escucha la voz de tal cardenal porque expresa realmente la palabra de Dios, en realidad yo soy el que tengo que hacer el discernimiento. Y eso es tarea de cada creyente. El día en que por clericalismo, dejadez o lo que sea dejamos el discernimiento al vecino, es el vecino el que me dice a mí que a quién tengo que escuchar, ese día es cuando realmente nos hemos retirado de la controversia profética, que es lo más enriquecedor de este mundo de la palabra de Dios entre nosotros. Nadie les puede dar hecho ese criterio. Es verdad que podemos guiarnos por estas voces y aquellas voces. Ya en el caso nuestro, el magisterio de la Iglesia nos orienta en muchos aspectos. Por ejemplo, ustedes vieron cómo la Iglesia se toma mucho tiempo para discernir si los mensajes de la Virgen tal, la de Mechugorje o la de Fátima o la que sea, pueden ser admisibles para el cristiano o no. Pero sin embargo, fíjense que la Iglesia nunca dice esto no es de Dios, sino que dice, bueno, esto yo no lo puedo asegurar como revelación privada. Yo no puedo, pero el criterio de discernimiento es del creyente. Porque es a él al que está dirigida la palabra de Dios, no a la generalidad. Dios no se dirige a la generalidad, Dios se dirige al hombre. Al hombre en sus comunidades, por supuesto, al hombre en su iglesia, al hombre en su familia, al hombre en su grupo. Dios no es un Dios de individuos, pero sí es un hombre de compromisos personales y de discernimientos personales. Alejandro González, en este trabajo sobre los falsos profetas, retoma un poco la elaboración más compleja y más
medular de Crenshaw, que se lo cité también la semana pasada, y hace un conjunto de criterios, establece o muestra un conjunto de criterios que no deben entenderse como criterios fundamentalísticos, o sea, es esto o es aquello, y lo voy a decidir claramente, no, criterios que yo tengo que aplicar de manera prudencial. Entonces, el primero de todos, González opone profetas del Espíritu y profetas de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad todo profeta es movido por el Espíritu, porque la palabra de Dios es Espíritu. Sin embargo, cuando el profeta pretende una presencia demasiado inmediata del Espíritu, sin la mediación de la palabra humana, sin la mediación del escudriñamiento en la palabra de Dios, tal como históricamente se nos transmitió, es decir, en la Biblia, en nuestro caso en la Biblia. ¿Se acuerdan la escena de Elías con los profetas de Baal y él? Los profetas de Baal pretendían una especie de presencia inmediata del Espíritu y bailaban alrededor de la ofrenda para que se encendiera y se lastimaban con cuchillos y perdían, vamos a decirlo así, perdían la razón. Perdían la razón. Bueno, ahí ya nos tiene que oler un poquito mal. Cuando Dios hace perder al hombre para hablarle, hace perder lo humano del hombre para hablarle, difícilmente sea Dios. Puede ser que Dios se presente en formas sobrenaturales y en formas exaltadas, pero siempre es algo muy breve. La palabra de Dios, la presencia espiritual de Dios está del lado de la palabra. Porque Dios, bueno, ahora lo sabemos, ¿no?, en el Nuevo Testamento, pero esto ya viene desde el Antiguo. Dios es la palabra. Y por lo tanto, Dios jamás rechaza la ambigüedad, la oscuridad, la dificultad de la palabra humana. Entonces, aunque el profeta del Espíritu es más atractivo, porque claro, yo veo un tipo ahí bailando, lastimándose en nombre de Dios, y uy, mira, y dice palabras extrañas y le gira la cabeza y se cae al suelo, y todo eso, y agita las manos, todo eso que lo vemos, porque basta encender la televisión en alguno de estos programas evangélicos y vemos esos que pretenden la presencia misma del Espíritu. Bueno, difícilmente eso pueda ser de Dios. Puede ser efectivo, porque el hombre es muy el ser humano es muy, ¿cómo se dice? La palabra no me sale ahora. Muy sugestionable. Entonces, puede ocurrir. Pero eso no indica que sea de Dios. Al contrario, la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, está en alianza absolutamente, digamos, indisoluble con la palabra humana. Entonces, si a mí alguien en nombre de Dios me propone escudriñar en su palabra histórica, en la Biblia, para reencontrar la voluntad de Dios expresada en ella, es mucho más probable que sea un verdadero profeta. No, eso no me indica que él es un verdadero profeta, pero está más de ese lado. ¿Ven? Primer criterio. Un criterio que no lo podemos aplicar solo, porque también puede ocurrir que Dios hable de maneras, digamos, muy arrolladoras. También ocurre, en la historia de los santos tenemos algunas escenas así. Lamentablemente solemos detenernos, ¿ven?, en las hagiografías tradicionales sobre los santos solemos detenernos en ese tipo de escenas extrañas, las llagas de este y el éxtasis de aquel otro, como si eso fuera lo que los acredita como hombres de Dios, cuando en realidad lo que los acredita como hombres de Dios es aquello que son capaces de interpretar en su palabra de la palabra. Segundo criterio muy semejante a este, muy convergente con este. La oposición entre profetas
lo que llama Alejandro González medios sobrenaturales y los profetas de revelación. ¿Qué quiere decir esto? Es muy convergente con esto, nada más que en lugar de hablar de los gestos que hace la persona, digamos, el profeta que se centra en la acción sobrenatural, el milagro, la cosa portentosa. Dios no... Fíjense, Jesús podría haberse puesto una oficina de curaciones mundial, y entonces eliminaba directamente a los tullidos, a los rengos, y uno dice, ¿y por qué no Dios no cura a todos? Bueno, porque eso no es la relación de Dios con el hombre. Eso no es. Dios no es un profeta Dios no es un Dios de medios sobrenaturales, es un Dios de revelación. Se revela a sí mismo, te enseña el camino por el cual esta vida, en todas sus debilidades, acaba en él. ¿Ven? Y el profeta es eso mismo. No quiere decir que carezca de, a lo mejor, acciones sobrenaturales ordenadas por el mismo Dios. Tenemos profetas de curaciones sobrenaturales, por ejemplo. El mismo Jesús ha hecho de esos medios sobrenaturales traídos a la tierra una parte de su ministerio, una parte de signo, ¿ven? Pero ese signo, ¿qué tiene que llevar? A la revelación. Porque lo propio de Dios es revelarse. Lo propio de Dios es manifestarse al hombre, lo propio de Dios es estar con el hombre. Tercer criterio convergente. Como ven, este segundo es convergente con el primero, ¿no? Es muy convergente con el primero. Tercer criterio. Profetas profesionales versus profetas carismáticos. ¿Qué quiere decir esto de profetas profesionales? Ya nos ha aparecido la expresión varias veces. La clase pasada nos ha aparecido, y ahora en estos criterios. Yo no contaba con que iba a haber tanto ruido de fondo, pero acá al lado hay un colegio. Yo pensé que ahora estaban de vacaciones, pero se ve que van a jugar al fútbol al colegio. Disculpen, espero que en la grabación se pueda escuchar. Bueno, ya nos ha aparecido la expresión profetas profesionales. ¿Qué quiere decir eso? En el antiguo Israel ya hemos visto la expresión los hijos de los profetas. El profeta no era una realidad puramente carismática, aunque Dios llama e inviste al profeta. Hay una base constituida por gente de Dios que trabaja en la comunicación con Dios. A eso llamó profetas profesionales. ¿Sí? Por eso lo pongo entre comillas. Es verdad que entre esos profetas profesionales emerge el profeta carismático. Pero eso no implica que el profeta no pueda pertenecer a un conjunto de gente que, digamos, orienta su vida en la búsqueda de la expresión de la voluntad divina. Lo tenemos a Ezequiel, que es un sacerdote, lo tenemos a Jeremías, que nos indica también, aunque de manera menos clara, que pertenece a un núcleo sacerdotal, ¿sí? Son profetas que son carismáticos. Carismáticos aquí está usado en el sentido en que están investidos por un especial carisma de Dios, por una especial llamada, pero a la vez pertenecen a una profesión de la búsqueda de Dios. No son opuestos del todo. Pero es verdad que Dios siempre tiene que elegir personalmente, y eso es un criterio para nosotros. No me basta con que alguien profesionalmente pertenezca a la búsqueda de la palabra de Dios. Realmente la vida del profeta tiene que estar de alguna manera arrobada, tomada por Dios. Si la vida del profeta no está tomada por Dios, ese profeta difícilmente traiga un mensaje revelatorio, traiga una palabra directa de Dios. Puede interpretar muy bien lo de Dios,
pero difícilmente puedo hablar yo ahí de un profeta de revelación. Siempre en el profeta verdadero, el que trae la palabra verdadera de Dios, siempre tiene, ven, por eso esa es la función de los relatos de vocación en los grandes profetas. Mostrarnos ese momento de carisma, incluso en el conjunto de una profesión profética. Mostrarnos el momento de carisma. Ahí, como les señalé en su momento, cuando hablamos de esto recién, ahí lamentablemente nosotros lo tenemos muy claro para los profetas canónicos, pero ya no es tan claro para el caso de cuando nosotros tenemos que discernir quién es profeta. Tenemos que, entre otras cosas, guiarnos, conducirnos por por ejemplo, un cambio carismático en su vida. No basta con que el profeta sea una buena persona. El profeta verdadero es un profeta que ha sido arrobado por Dios, que ha sido tomado por Dios. Otro criterio de discernimiento convergente, siempre convergente, es decir, ninguno de estos es un criterio exclusivo. Y además alguno de estos puede faltar. Por ejemplo, puedo no encontrar el momento de carisma de la vida de un profeta. Eso no quita que sea verdadero profeta, pero me ayuda mucho a encontrar ese momento de carisma, ese momento en el cual Dios lo toma para sí. A veces es muy claro esto en las vidas de los santos. Las vidas de los santos uno puede... Bueno, hoy mismo, ¿ven? El San Antonio Abad que se celebra hoy, tal como lo cuenta San Atanasio, la historia de San Antonio Abad, hoy justo en el oficio de lectura se lee ese momento de carisma, el momento en el que él pasa de ser un buen creyente, de hecho, digamos, va al culto permanentemente, está inquieto por lo que Dios quiere de él, al momento en que realmente él pasa a ser conducido por el Espíritu. Bueno, otro criterio de discernimiento, la ética profética. El profeta realmente está guiado por la ética divina, y la ética divina nosotros la conocemos en esa formulación tan bella de Miqueas 6:8, ¿no? Se te ha dicho, hombre, lo que Dios quiere de ti, que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Esa es la ética bíblica, y eso no ha cambiado, eso es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa ética bíblica, ames la justicia, practiques la justicia, ames la misericordia, camines humildemente con tu Dios. Esa ética la tenemos que ver en la vida del profeta. Y el profeta no va a ser conformista, no va a dulcificar la realidad. El profeta dice la verdad incluso si duele. A veces la verdad no duele y a veces sí duele, ¿no? Entonces un profeta que se dedicara a dar palmaditas en la espalda y todo va bien, difícilmente sea profeta auténtico. Porque como les digo, la presencia de Dios es siempre juicio. La presencia de Dios es juicio. Entonces, si el profeta se dedica simplemente a dar palmaditas y decir, Dios te va a querer, no te preocupes por nada. Puede ser, pero difícilmente, por eso les digo, son criterios convergentes. Puede ser que en una determinada época la gente necesite una palmadita en la espalda y no pueda soportar ni un solo latigazo, ¿no? Entonces, eso sí sería un profeta verdadero, el que llega a dar esa palmadita, que es lo único que la espalda de una época aguanta. Por eso les digo, nada de todo esto es absoluto, pero yo tengo que ver en el mensaje del profeta, tengo que ver esa ética del practicar la justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con Dios. Tengo que verla. Si no está eso en el mensaje del profeta, no es profeta verdadero. Y por último, lo más difícil, posiblemente, ¿no? Posiblemente lo más difícil. Yo lo llamo aquí, o lo sintetizo con esta frase un poco como abigarrada, un poco complicada, ¿no? Valoración del pasado en el arco y en la necesidad del presente. El profeta
no viene a romper, pero resulta que su presencia rompe. No viene a romper, el profeta viene más bien a recordar la exigencia de Dios. Y por lo tanto, el profeta viene a establecer, no a romper, viene a recordar, no a olvidar, viene a volver a practicar, no a quitar la práctica. Pero resulta que puesto que su presencia es juicio y el hombre tiende a olvidar a Dios, entonces la palabra del profeta siempre, y eso es una cosa de experiencia, lo vemos en los grandes profetas, lo vemos en los profetas del Nuevo Testamento y lo vemos en la acción profética a lo largo de la vida de la iglesia cristiana. Siempre el profeta termina haciendo caer representaciones religiosas que creíamos que eran el no va más de la religiosidad. Representaciones religiosas que habían sido sobrevaloradas. No porque lo quiera romper, pero porque cuando alguien viene a recordarnos la exigencia de Dios, misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Dios, no holocaustos, ven, ahí tienen un ejemplo de cómo la palabra del profeta, retrotrayéndose a la verdad de Dios tal como está en el pasado, pero anclada en la necesidad del presente, resulta romper representaciones religiosas que nos parecía que eran el no va más de la religión. Y eso lo vemos cada día, ¿no? En nuestra iglesia católica lo vemos cada día. Como los cristianos tendemos a absolutizar nuestras prácticas, nuestras leyes, nuestra comprensión, nuestra historia, nuestra tradición, nuestro. Y cuando el profeta viene y habla en nombre de Dios y dice misericordia quiero, no sacrificio, resulta que todo eso que era nuestro y tan absoluto no era tan absoluto. Era relativo. Era bueno, pero relativo. ¿Ven? Entonces se produce ese choque. Y también ahí nos damos cuenta cómo muchos, y eso es muy presente en nuestra iglesia, cómo muchos creen que simplemente romper formas tradicionales es una tarea profética. El profeta jamás rompe formas tradicionales por sí mismas. El profeta no le interesa romper formas tradicionales por sí mismas. Le interesa volver a recordar el mandato de Yahvé y eso va a hacer que caigan representaciones religiosas. ¿Cómo nos damos cuenta de la diferencia? Pues no les sé decir. Pero por eso son criterios convergentes. ¿Ven? Cuando yo trato de discernir para mí mismo, porque como les vuelvo a repetir, esto no es un criterio que uno pueda poner en un cuaderno y decir, bueno, este es un profeta auténtico, ¿no? Y entonces todos lo seguimos. No, el discernimiento tiene que hacerlo cada creyente. Pero cuando vemos que un profeta se conforma demasiado a lo ya visto, a lo ya hecho, podemos olernos que es un profeta profesional. Pero cuando viene pretendiendo que la renovación y la nueva vida en Dios va a venir de romper formas, entonces tampoco eso es un profeta verdadero. ¿Ven? Entonces son criterios que, como les vuelvo a repetir, los tenemos que aplicar convergentemente. Y claro, ¿cuál es el único modo de discernir realmente cuál es profeta verdadero y cuál es profeta falso? ¿Cuál mensaje profético es verdadero y cuál mensaje profético es falso? Imbuirse del Espíritu. No hay una fórmula, hay que imbuirse del Espíritu y solo así podemos darnos cuenta y solo así también adquirimos la libertad para darnos cuenta que a lo mejor, como le pasa al hombre de Dios de 1 Reyes 13, ¿no? A lo mejor este mensaje es verdadero sin que necesariamente la persona del profeta diga siempre la verdad. Puede ocurrirnos que nos encontramos determinados personajes religiosos prominentes que nos damos cuenta que están realizando una acción profética, pero que es Dios el que la está realizando, a veces a pesar de la persona, o por encima de la persona.
Bueno, muy bien, como ven es complejo el panorama, pero es un panorama que exige, podríamos decir así, un criterio de compromiso por parte de cada creyente. No es algo que nosotros podamos aplicar de manera automática. Bueno, muy bien, ya la vez que viene vamos a hablar del profetismo en el Nuevo Testamento de manera específica, aunque yo ya unas cuantas notas las he llevado hacia el lado de la vida cristiana, pero vamos a hablar específicamente de los profetas del Nuevo Testamento, una realidad muy olvidada, pero bueno, muy clara. Estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, y el mismo Cristo es la piedra angular. Es una palabra muy clara, no se refiere ahí a los profetas del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. Bueno, muy bien, nos vemos la semana que viene. Y terminamos este curso, el miércoles que viene lo terminamos.